Para realizar un viaje por las fuentes de energía modernas, debemos empezar por el carbón, que fue el motor de la revolución industrial, pero que empleamos actualmente todavía. Hoy vamos a visitar la Fábrica de la Luz, una antigua central térmica de carbón, donde vamos a ver el impacto que tuvo esta fuente de energía, qué retos presenta y cómo se convertía aquí el carbón en electricidad. Vamos a ver la ciencia del carbón. Estamos en Ponferrada, en la Térmica Cultural, en un nuevo espacio en torno a la cultura y proveniente también de la cultura del carbón. ¿Nos puedes contar un poco qué habéis hecho aquí? Pues aquí estamos, ahora mismo de hecho, estamos en la antigua nave de calderas de la primera central de Endesa en España. Lo que hemos hecho es rehabilitar un antiguo edificio industrial de los años 50, empezó en el 48, en realidad se inauguró, que producía energía a través de la quema de carbón. No queremos perder esa identidad de lo que fue este edificio, que todo el mundo llamaba la térmica, entonces queremos trabajar siempre en torno a 4 ejes temáticos. El carbón, que es lo que dio origen precisamente a que podemos estar aquí ahora mismo, la energía, la transición, que es algo muy importante que queremos tener en cuenta, y el reto demográfico, porque se asocia a todas esas cierres de centrales térmicas que se están produciendo ahora mismo. Estamos en un espacio muy curioso porque tenemos un bosque que no parece muy del Bierzo hoy por hoy. ¿Este bosque qué representa? Este bosque, esto que tenemos aquí, que parecen palmeras, que no son palmeras, son helechos arborescentes, son el mismo tipo de helechos que dio la formación al carbón hace 300 millones de años. Porque hace 300 millones de años, cuando quedaron sepultados, fueron los que fueron dando lugar al carbón. Ese proceso, ¿cómo fue y a qué tipos de carbón dio lugar? Da lugar a varios tipos de carbón, que además varios tipos de carbón que todavía hoy en día los tenemos repartidos y que se han ido quemando a lo largo de estos 100 años que nos hemos dedicado al tema energético. Cuando estos hace 300 millones de años quedan sepultados, se van poniendo capas de tierra encima. Esas capas de tierra, con el calor geológico que proviene del centro de la Tierra, lo que va haciendo es que primero se forme la turba, siguen pasando millones de años, claro, hay más capas de tierra, más presión, más calor, entonces luego tenemos el lignito, que tú si lo ves, parece todavía un tronco casi, siguen pasando millones de años, y llega la hulla, que tenemos 2 tipos, grasa y seca. Entonces la hulla es un carbón que ya se quemaba en muchísimas centrales térmicas. Siguen pasando millones de años, todavía llega la antracita, que es el carbón más puro, ¿qué significa más puro? Que tiene más porcentaje de carbono. Cuanto mayor porcentaje de carbono, más poder calorífico. O sea, cuesta más empezar a quemarlo, pero luego da mucho más calor que el resto de carbones. Entonces, claro, para una central térmica es el mejor carbón del mundo, porque si lo quemas te produce muchísima energía. Pero si siguiésemos en esa etapa geológica, y siguen pasando, claro, todas esas condiciones que os estoy diciendo, llegarías a obtener diamante, que es la pureza total de carbono. Sé que tenéis otro espacio, que es el Museo de la Energía, que de hecho lleva más tiempo todavía. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a ver un poco también el Museo de la Energía? Me parece muy bien. Vamos para allá. Vamos allá. Estamos en el Museo de la Energía, la Fábrica de la Luz. ¿Nos puedes contar qué ha sido este espacio y cuándo nació y en qué se ha convertido? Este espacio es una central térmica en su origen de 1920 que pertenecía a una empresa que se llamaba MSP, Minero Siderúrgica de Ponferrada, una empresa muy importante para el Bierzo y la Ciana, que supuso una gran transformación de sociedad agraria y agrícola de la zona a sociedad industrial. Esto era una central térmica que se conserva, que está rehabilitada y estuvo funcionando hasta el año 71. A partir de entonces estuvo en desuso y desde el año 2011 es lo que es ahora la Fábrica de Luz, Museo de la Energía. ¿Cómo funciona este proceso en una central antigua como puede ser esta? Esto se ve en cualquier central, tanto en esta antigua como en las centrales modernas. El proceso es que el carbón se extrae de las minas, se transporta, aquí en este caso pues a través del ferrocarril, luego ya también con camiones, llega a las centrales térmicas, en las calderas, como donde estamos ahora mismo, en la nave de calderas, se quemaba ese carbón y junto con agua del río, de pantanos,
pues se calienta ese agua, se genera el vapor de agua, ese vapor mueve las turbinas, es decir, vemos en una central térmica todo el proceso. Esto es una locomotora original, restaurada, de 1919, fabricada en Filadelfia, una Baldwin, y la empresa tenía, en este caso, 10 iguales. Veis que tiene PV y número 8, el Ponferrada-Villablino, que era el trayecto que hacía, porque traían el carbón desde Villablino, una población a 60 kilómetros aproximadamente de Ponferrada, aquí a esta central térmica, bueno, para generar esta energía eléctrica. Entonces, bueno, esto supuso una revolución también de los transportes y fue pues la revolución industrial realmente, que en Inglaterra ya había llegado mucho antes, aquí llega con retraso a esta zona. Aquí en este panel vemos que hay muchas mujeres que trabajaban también en la mina. Siempre asociamos mucho el trabajo de la mina a hombres, pero hubo muchas mujeres que trabajaron en la mina. Y su labor aquí era seleccionar el carbón. Es el lavadero del carbón y aquí lo que hacían era seleccionar. En la mina, bueno, pues salen carbones, piedras también, entonces tenían que hacer esa selección de ver cuál era el mineral y luego los diferentes tipos, ¿no? El carbón que venía en la locomotora que vimos anteriormente se descargaba y por este sistema de tolvas caía a la cinta transportadora. Aquí, esto ves, abrimos y cerramos y veis que lleva también otro agujerito, aquí otras palancas y hay una vía, porque por aquí va una vagoneta también, que eso de manera manual se movía la vagoneta para llevar al otro edificio que veremos luego, que es la nave de calderas. Luego eso ya más mecanizado, ya iba con la cinta transportadora, que esto es pues como la cinta de un supermercado o de los aeropuertos, ¿no? Se va moviendo, lo que pasa que aquí se iba transportando el carbón. Por aquí pasaba la vagoneta, por esta vía, para llevar el carbón. Estamos haciendo el viaje del carbón, sí, ¿no? Y eso, seguimos haciendo el viaje del carbón y por aquí, por la cinta transportadora, también llegaba hacia el interior de las calderas. Y por aquí, por este serpentín de tubos, circula el agua y claro, va alcanzando temperatura. Ahí es donde se evapora. Claro, ahí llega, pues como aquí alcanza unos 100, 120 grados. Y luego sigue arriba, esos calderines de arriba, como esa especie de barriga, ahí es ya donde se consigue ya pues los 200, aumentar del todo 230 grados, que ya es un vapor más seco. Y luego se juega también con la presión para generar ese vapor seco, que es lo que va a mover la turbina y generar la energía eléctrica. ¿Vapor seco? ¿Qué quiere decir eso? Un vapor en el que ya no quede ni una molécula de agua, o sea que... ¿Pero entonces qué hay? Vapor, claro. ¿Pero es vapor de agua? Sí, vapor de agua, pero que ya el vapor tenga la densidad suficiente como para que no quede ninguna particulita de líquido, de agua, claro, de agua en líquido, vale, claro. Vale. Bueno, ¿dónde nos encontramos y qué es este sonido que acabamos de escuchar? Pues aquí estamos en la nave de turbinas y un sonido similar a esto, pero mucho más todavía, era el que había aquí cuando esto estaba en funcionamiento. Estas son las turbinas, aquí ya donde se finaliza ese proceso de transformación energética que hemos visto en todo el recorrido. Pues la energía térmica, el carbón quemando, la energía cinética que se produce aquí con el movimiento de la turbina. Calor que evapora agua, ¿no? Claro. Y ese vapor se pasa por estas turbinas y aquí es donde se produce, digamos, la electricidad. Claro, y aquí ya el vapor tiene la fuerza suficiente para mover la turbina y generar esa energía eléctrica. Muy chulo, pues entonces aquí terminaría el proceso de, claro, ya tendríamos esa electricidad que se puede usar pues para el fin que haga falta, ¿verdad? Claro, eso es. El carbón ha jugado un papel fundamental, puesto que esa extracción y comercialización de carbón hizo que se abriesen más minas de carbón, viniese mucha gente a trabajar aquí, porque se necesitaba mucha mano de obra para trabajar en las minas. Eso supuso también un movimiento migratorio importante hacia la zona, la población del Bierzo y la Ciena fue creciendo. Luego el carbón también se usaba para las centrales térmicas, para abastecer de electricidad. Entonces, bueno, fue un hito muy importante el carbón como transformador en otra sociedad industrial.
Bueno, aquí esta central en realidad se originó para abastecer de electricidad a la propia empresa. Tenía minas de carbón, de hierro, talleres, entonces era para abastecer a la empresa. Luego sí que ya se conectó también para dar uso doméstico, pero en principio era para eso. Luego ya hubo centrales más grandes, eso como la de Compostilla 1 que pertenecía a Endesa, luego Compostilla 2 y ya eso abastecían a todos los hogares. Pero hablamos también de un momento en el que no había electricidad en los hogares. O sea, si hablamos años 30, años 40... Todavía no había ni las redes eléctricas. Claro, por eso. Y luego ya sí que se fue necesitando más energía y ya fueron creciendo las centrales térmicas, se fueron construyendo más y bueno, y ese país ha estado abastecido por centrales térmicas con carbón durante muchos años, luego también bueno, con gasóleo, gas también. El carbón fue el gran artífice de la revolución industrial. El problema fundamental de las centrales de carbón era que la combustión de carbón es muy contaminante. Y ahí es donde empieza ya el problema de tenemos que cerrar las centrales de carbón, producen mucha suciedad ambiental, muchos problemas medioambientales, pues hay que sustituirlas por otro tipo de combustibles. El carbón fue durante el siglo XX sobrepasado por el petróleo, pero ha seguido utilizándose. El carbón se ha seguido utilizando de forma bastante masiva. Fundamentalmente por algunos países como China, que utiliza más o menos la mitad del carbón mundial que se está quemando. En la Unión Europea se ha producido una disminución radical. Se han cerrado muchas plantas de carbón y es el caso que también podemos citar de España. Los datos, si se ven para el caso de España, se ha producido una disminución radical en nuestro consumo del carbón. De los tres combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, es el más abundante y el que tenemos más reservas garantizadas de futuro. Pero claro, frente a eso, en el otro lado de la balanza, es el combustible fósil que más CO2 emite a la atmósfera, es el que más contaminación produce de todos los combustibles fósiles. Sí. Y ahí es donde nos encontramos en este momento, sustituyendo las grandes centrales de carbón por otras que puedan ser más respetuosas con el medio ambiente. El carbón es la primera fuente de energía que ha permitido la industrialización y la modernización de nuestras sociedades. Pero, aunque todavía es muy empleada en algunos países del mundo, ahora buscamos reducir su uso en favor de energías renovables y de emisiones más bajas en CO2.